Buenas noches, mi nombre es Edison Egas, de Paralelo 101. La práctica de laboratorio es la práctica número 4 del laboratorio de física sobre la segunda ley de Newton. Para esta práctica se nos solicita a nosotros hacer un plano inclinado y dejar caer un objeto. El objetivo de la práctica es determinar el coeficiente de fricción cinética entre una superficie plana e inclinada y la de un objeto que desliza sobre él, por el medio de representación gráfica de los datos cinemáticos obtenidos de manera experimental y de las leyes de movimiento de los cuerpos, para la medición de la rugosidad entre las superficies. El primer paso fue buscar un objeto que no sea tan rugoso, para que cuando se deje caer no se quede donde está y no tenga que tener un ángulo de inclinación demasiado alto. Y el segundo paso fue armar la rampa. En mi caso, lo que yo hice para armar la rampa, cogí un fierro, que el video se lo dejaré al final del video, y le pegué una cinta métrica y lo puse en una banca. Con esa fue mi rampa. Y cogí otro fierro como la masa. Después de eso, para conseguir el ángulo, como no tenía un graduador específico, lo que se me ocurrió fue coger y poner de modo que la hipotenusa es la rampa y el asiento es la altura, y con eso poder sacar el ángulo mientras funciona la trigonométrica, que está explicado mediante el informe. Para poder sacar el ángulo también fue algo muy importante, es hacer la medición de incertidumbre, midiendo varias veces la altura, dado que de diferentes puntos que iba a medir iba a tener una altura diferente. Dado eso, hice una tabla de datos cuando hice la medida. La siguiente parte del video del trabajo fue medir el tiempo que demora un objeto en caer. Para eso necesitaba un objeto de precisión, y me di cuenta con la práctica anterior que con el cronómetro había una gran falla. Para eso se me ocurrió poner el teléfono al final de la caída, dado que cuando yo suelte el objeto y empiece a grabar, el objeto va a caer y va a empezar a grabar desde antes de eso. Y eso es una medida de tiempo en milisegundos que usa un programa. Entonces el objeto cae, el objeto golpea mi teléfono y queda eso grabado. En eso me meto a un programa, miro los milisegundos que hay en el intervalo entre el objeto que cae y el momento que llega, y tengo un dato más preciso, y con eso fue que medí los tiempos. Después de medir los tiempos, realicé la gráfica desplazamiento versus tiempo. Al realizar la gráfica pude determinar una pendiente que me quedó de 1.54, dado alguna falla que haber tenido en el transcurso del trabajo, y con eso pude obtener mi aceleración. Después de todo eso hice un despeje de datos y pude obtener la aceleración experimental, mi aceleración experimental fue de 815.13 centímetros sobre segundos al cuadrado. Al realizar todo esto aquí, ya tenía todos los datos necesarios para poder encontrar el coeficiente de fricción que existía entre la masa que dejé caer y la rampa. Cogí y despejé los datos obtenidos, saqué sus respectivos incertidumbres, y con eso conseguí mi coeficiente de fricción, que se determinó de 0.0
de menos 0,61. Muchas gracias.